Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver qué son los estados financieros y vamos a hacer énfasis en el estado financiero, que es el balance general. De manera muy resumida, el estado financiero son esos informes que nosotros utilizamos con objetivo de que los entes o los usuarios sepan cuál es la situación que tiene la organización, tanto económica como financiera, y cuáles han sido los cambios que han habido durante un periodo dado o a una fecha de corte determinada. En consecuencia, estos estados financieros nos muestran la situación actual de la organización y también nos muestran todo el histórico, es decir, qué ha ocurrido con la empresa antes, y de esta forma cómo nosotros nos podemos anticipar para poder tomar acciones o decisiones y en función a eso tomar ventajas comparativas en lo que esté ocurriendo en el mercado. Una característica de los estados financieros es que estos están agrupados en grandes categorías de acuerdo con esas características económicas y similares que se dan. Es decir, si yo tengo un balance general, pues los agrupo en función a las características en base a la facilidad que tienen de convertirse en efectivo, como también en base a las características de todo lo que representa, qué tan líquidos son, cuáles forman parte del dinero y los que no son líquidos. Entonces vamos a ver más adelante cómo podemos agruparlos. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quiénes necesitan esta información? Esta información la necesitan los inversionistas, la necesita el público, el gobierno, los proveedores. O sea, tenemos esos usuarios que son usuarios internos, como son los trabajadores, colaboradores, los accionistas, y usuarios externos, como es el gobierno, los proveedores, los financiadores o los inversionistas que están interesados en nuestra información, sea para cobrarnos, o sea también para poder invertir recursos en la organización. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Tenemos a los activos, que son los derechos que tiene la organización de los cuales espera obtener beneficio económico futuro. Los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos. Nosotros tenemos que ver qué elementos se relacionan con la situación financiera, es decir, esa situación de solvencia de la organización. Y en esos tenemos al activo, al pasivo y el patrimonio. Y finalmente, ¿qué es el balance general? El balance general no es más que ese informe resumido de la empresa en un momento dado. Y ese informe diferencia la parte de partidas corrientes con no corrientes. Aquí tenemos un ejemplo obtenido de la página de la Bolsa Boliviana de Valores, donde tenemos el activo corriente con el no corriente. En el activo corriente están todos esos activos disponibles cuya convertibilidad en efectivo es igual o menor a un año, y en el activo no corriente el resto de los activos. Esos derechos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Luego representamos a los pasivos, que son las deudas. Esas deudas con terceros que tenemos aquí, que también la vamos a diferenciar en corriente y en no corriente, con la lógica de el plazo de vencimiento, es decir, el tiempo en el cual tenemos que nosotros sacar recursos para hacer frente a estas deudas. Y los corrientes van a ser igual o menores a un año en el cual nosotros tengamos que cubrir la deuda, y los no corrientes el resto. Finalmente tenemos el patrimonio. No nos olvidemos que en el balance general o estado de situación financiera
De acuerdo a lo que dice la ecuación contable, los activos es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, el patrimonio es el aporte de los socios y todas las cuentas relacionadas con ese aporte más las ganancias o pérdidas que va obteniendo la organización en el tiempo durante la vigencia de esta empresa.